En esta ocasión me encuentro con el licenciado en Ciencias Económicas y Sociales y también pues máster en Economía Agrícola, el licenciado Etehualdo Estrada Carrasco, quien en esta ocasión pues nos va a compartir su conocimiento, su amplio conocimiento en lo que es el desarrollo de una entrevista pues en cuanto a acumulativo de una clase de teoría económica. Muy buenas noches, licenciado. Gracias pues por la invitación, por haber aceptado la invitación. En este momento me gustaría que usted nos comparta pues su amplio conocimiento, su experiencia como catedrático en universidades privadas y públicas. Compártanos acerca un poco de lo que es la economía y en lo que se ha visto afectada la economía ahorita pues con la crisis del coronavirus. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle la oportunidad que me brinda por esta entrevista y asimismo quiero mandarle un saludo y éxitos a sus compañeros y compañeras de estudio y ojalá que esta conversación que vamos a tener el día de hoy les sirva de reflexión y contribuya a su formación teórica sobre lo que está ocurriendo actualmente en el país y en el resto del mundo con lo que es la pandemia conocida como el COVID-19. Como el COVID-19 ha venido a afectar bastante, licenciado. Cuéntenos, ¿qué papel juegan las empresas en lo que es la economía? Las empresas, como usted sabe, son el motor de todo el desarrollo económico en todos los países del mundo, de manera que es el sector más importante porque es la encargada de producir los bienes y servicios que demanda la economía, así como la de generar las fuentes de empleo, el ingreso y por tanto la de proveer los medios para el bienestar general de toda la clase trabajadora y de la población en general de los países. Como ser una parte fundamental las empresas, cuéntenos, licenciado, ¿en qué afecta la pandemia en este momento en la economía? Pues la economía ha venido a afectar en primer lugar a la cadena de suministros, es decir, a la provisión de materias primas, ¿no? Además ha provocado la contracción de la economía a nivel mundial y el PIB en todos los países. Solo para el caso de Honduras se calcula que como el 9.5 o el 11.5 podría ser la disminución del Producto Interno Bruto. Además están disminuyendo también la captación de los impuestos y está disminuyendo también la generación de empleo. Se está creando carestía a todos los niveles porque recuerde usted que las políticas públicas se han visto sesgadas en este momento porque todo el esfuerzo está puesto en la pandemia, de tal manera que el resto de sectores de la economía que la complementan están descuidados y únicamente estamos pendientes de cómo salir de esta crisis para seguir nuestra vida de manera normal. Para seguir supliendo con las necesidades. En cuanto a sectores, licenciado, ¿cuáles son los sectores que usted cree que se han visto más afectados ahorita en esta crisis? Bueno, hay varios sectores que se han visto afectados. Por ejemplo, el sector educación ha sido uno de los principales afectados, además del sector salud, ¿verdad?, que es el fundamental. Recuerde usted que un pueblo enfermo no puede trabajar, y si un pueblo no trabaja o una persona no trabaja, tampoco genera ingresos. Y si no hay empleo, si no hay ingresos, se genera de manera, digamos, pues bastante dañina para la economía, mucha pobreza. Es decir, disminuye el nivel de consumo, la gente no demanda porque no tiene ingresos, y esta es una cadena interminable de manera tal que afecta los cimientos de la economía y de la vida económica del país en general. Y pues recordemos que los ingresos es una parte pues fundamental para las empresas. ¿Cree usted que las MIPYMES, pues las empresas pequeñas y medianas, podrán sobrevivir a esta crisis? Mire, las MIPYMES y las pequeñas empresas siempre van a subsistir, ¿verdad? Lo que puede ocurrir es que haya una disminución de su importancia como por el número que representan las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Pues recuerde usted que nuestra economía también tiene un alto sector de economía informal, o lo que llamamos nosotros cuenta propia. Entonces esta gente no puede desaparecer porque no existe otra forma de subsistencia más que el autoempleo, ¿no? Entonces la gente, aunque sea con carestía, aunque sea con pobreza, aunque sea con poco apoyo, pero tiene que seguir subsistiendo y siempre van a estar ahí, ¿no?
Lo que hay que hacer es que las políticas públicas también deben orientarse para favorecerlos con capital semilla, con asistencia técnica, con capacitación, y ver de qué manera no únicamente los incentivos están orientados hacia las empresas grandes, a las transnacionales, a las franquicias, sino que hay que pensar también en el de abajo, ¿no? Porque ese es uno de los problemas que ha tenido esta pandemia, ¿no? Que se ha descuidado a los pequeños y se ha orientado únicamente hacia los beneficios de las grandes empresas. En comparación, licenciado, pues con otras pandemias, ¿por qué esa crisis del coronavirus se ha visto más reflejada en la economía que en pandemias anteriores? Mire, parece ser que es la primera pandemia de carácter global, de la cual se tiene información detallada y actualizada, casi instantánea, porque el mundo está ahora interconectado a través de las TIC. Y digamos, han habido pestes anteriormente, ¿verdad? Porque esta no es la única, como la peste negra o la peste bubónica que le llamaban, que diezmó casi en algunas ciudades europeas casi el 50% de la población. Se calcula más o menos entre 50 millones de muertos más o menos, que es mucho mayor que lo que está ocurriendo actualmente, pero la información que nos llegaba era prácticamente que solo ocurría en el viejo continente, ¿no? Y parte de Asia, mientras que esta está ocurriendo en todos los continentes, ¿no? En América, en África, en Asia, en Europa, en Oceanía, en todos lados, ¿no? Y además, como digo, la información está actualizada del número de contagiados, del número de muertos, del número de recuperados y, bueno, la información está al instante, sí, está al instante. Hemos visto, pues, licenciado, que grandes empresas han cerrado operaciones, así como grandes empresas también, pues, lamentablemente, pequeñas empresas. Entonces, es algo bien importante recalcar que esta crisis, pues, nos hemos visto afectados todos, de una u otra forma, con la cadena de suministros, con los canales de distribución en algunos, pues, en algunos sectores. ¿Qué variables macroeconómicas, licenciado, cree usted que se han visto afectadas por la crisis del COVID-19? Bueno, como la política de atención únicamente se ha orientado, digamos, hacia el sector salud, se ha descuidado, por ejemplo, otros programas, otras variables, como es la infraestructura. Por ejemplo, digamos, lo que es la vivienda social, lo que es la inversión en carreteras, lo que es inversión en la producción, lo que es la inversión en tal vez en proyectos hidroeléctricos, en otras fuentes de energía, se han descuidado porque la atención está únicamente en atender a la pandemia, ¿no? Entonces, es algo que ha sesgado, digamos, la inversión, y si usted ve cómo se ha orientado el presupuesto general de la República, casi todo el gasto está orientado hacia el combate a la pandemia, ¿no? Entonces, eso no es prácticamente de una economía en emergencia, de una economía en guerra, de una economía con una crisis que estaba imprevista y a la cual hay que atender porque forma parte de ¿cómo se llama?, la supervivencia misma del país, ¿no? En cuanto a Honduras, licenciado, ¿cuál cree que fueron los factores que nos afectaron para no poder estar preparados para combatir esta pandemia? Mire, la realidad es que la pandemia agarró desprevenido a todo el mundo, ¿no? Nadie estaba preparado porque nadie sabía lo que se venía. Entonces, no se puede decir que Honduras estaba, ¿cómo se llama?, más indefenso, más impreparado. Lo que ocurre es que hay países que son más vulnerables unos que otros, ¿no? Y lo que ha venido a afectar también ha sido el modelo neoliberal, que tiene sistemáticamente como 30 años de estar destruyendo todo lo que son las políticas públicas de salud, de educación, de la atención hacia el bienestar general. Ya no se considera que el bienestar de toda la población es el motor lo fundamental para los gobiernos, sino que consideran que toda la actividad debe estar privatizada. Y usted sabe, por ejemplo, digamos, si una persona se enferma del COVID y va al sector privado, no todo el mundo tiene los ingresos suficientes para pagar servicios de salud caros, ¿no? Además de que la atención no está garantizada porque como existen diferentes tipos de COVID,
a unos les pega más fuerte, a otros más débiles, y no se sabe al final cuál es, cuál es la medicina efectiva, ¿no? Porque hay muchas pruebas en este momento, ¿no? Mientras no salga la vacuna, pues todos vamos a estar expuestos a esta pandemia. Licenciado, como máster pues en el estudio de lo que es la economía y pues en los cambios que se han visto afectados, ¿cree usted que está correcto que la población siga pagando servicios públicos aún con la pandemia que se está enfrentando? Pues tienen que seguir pagando porque miren, los impuestos es algo, por eso se llaman impuestos, ¿va? Porque no son voluntarios, son coercitivos. Entonces, como todos los gobiernos para ejercer el control de la violencia y el control de la administración pública y la administración de la justicia necesitan recursos, siempre van a ser necesarios los impuestos. Lo que hay que ver es de qué manera se orientan el gasto público hacia los fines para los cuales se destinan, ¿no? El principal problema, como dicen, la principal pandemia del país que nos azota a nosotros y nos tiene, ¿cómo se llama?, al borde de la muerte por un cáncer incurable, es la corrupción, ¿no? Entonces yo creo que más perjudicial que la pandemia es el cáncer de la corrupción, ¿no? Entonces yo creo que hacia eso debe de orientarse los esfuerzos de toda la población para que nuestros recursos sean manejados limpiamente, ¿no? Y tratar de todos estar orientados de que ya debemos de ponerle coto y cero tolerancia a la corrupción y a los corruptos, ¿no? Porque aquí todos hemos sido muy benevolentes con los corruptos y más bien aplaudimos a la gente que como decimos en el albur popular, le entiende al trámite, ¿no? Y eso debe ser como se llama, borrado de nuestra mentalidad y nuestro comportamiento para que tengamos políticas públicas de atención en todos los servicios públicos que sean de manera eficiente para toda la población. Licenciado, pues los empleos se han visto afectados en un alto nivel, pues las empresas han tenido que o bien cerrar operaciones o pues suspender contratos. ¿Cuáles serían algunas medidas para poder recuperar esos empleos? Pues yo creo que una de las medidas que puede tomar el gobierno es orientar, una vez que pase esta crisis, orientar los incentivos hacia las personas que en realidad generan empleo. Y los que generan empleo está demostrado que son los pequeños y las medianas empresas, ¿no? Las grandes empresas normalmente no generan mucho empleo y lo que tienen son franquicias que les favorecen el no pago de impuestos, ¿no? Entonces, si los que tributan son los pequeños, entonces hay que apoyar a los pequeños, ¿no? Recuerde usted que en cada familia más o menos se generan entre 3 y 5 empleos. Multiplique eso por todos los cuentapropios que hay en el país, serían millones de empleos, ¿no? Y recuerde usted que nosotros tenemos 3.5 millones de población aproximadamente que trabajan o a tiempo parcial o a medio tiempo o están desempleados, ¿no? Entonces, para la única manera de generar un poquito de empleo, y además hay que cambiar la mentalidad, mire, está demostrado que algo que le ha hecho daño también a la economía es eso del empleo por hora. Sí. Mire, todos tenemos derecho a un empleo digno. Un empleo digno es un empleo de 8 horas donde usted gana el salario mínimo como remuneración inicial. Pero eso de salario por hora es como que le fraccionen a usted a un empleo a tiempo completo en 2 o 3 empleos. Entonces eso no mantiene a ninguno de los 3 que están empleados y más bien se le hace daño a la clase trabajadora, ¿no? Entonces yo creo que eso debe revisarse. La otra cuestión es ver un mecanismo de indexación de los salarios, ¿no? No es posible que haya trabajadores que pasen muchos años cuando el nivel de vida se va encareciendo, cuando la inflación va avanzando, cuando la devaluación va avanzando, cuando todo se pone caro y a él no le incrementan el salario. Entonces también hay que tener políticas de incentivo para indexar los salarios, ¿no? Y así ir generando, ¿cómo se llama?, empleo en las actividades y también recuperar la agricultura.
Mire, la agricultura es algo fundamental porque hay que asegurarle al pueblo hondureño la seguridad alimentaria. No es posible que nosotros importemos maíz, frijoles y arroz del exterior cuando ha habido tiempos en que hemos sido autosuficientes, digamos, al menos en el maíz y el frijol, y en el arroz en un 60%, 35%, 50% por ahí, pero nunca hemos dependido tanto como ahora, ¿no? Entonces es necesario recuperar nuestro modelo productivo y dedicarle un poquito más a la atención hacia el interior, ya no hay que ver hacia el exterior, ¿no? Todo el mundo piensa que las exportaciones son las que nos van a hacer ricos a nosotros, ¿no? Y nosotros no tenemos capacidad productiva ni para satisfacer nuestras necesidades internas, peor para exportar. Es difícil, por ejemplo, que equilibrar nuestra balanza comercial. Nosotros no vivimos del comercio exterior, entonces por lo menos aseguremos la seguridad alimentaria de nuestra población, que ya eso es bastante. Como plan de acción para implementar pues la reactivación de la economía, ¿cuál sería un plan de acción para poder reactivar la economía? Bueno, como le digo yo, tener un plan de inversión que asegure incentivos a la producción, principalmente la agrícola, y hay que buscar sectores estratégicos, por ejemplo, la producción en primer lugar de granos básicos para la población, asegurar también la dotación de semilla de alto rendimiento para los agricultores, la asistencia técnica, ver de qué manera también se corrige la política de esa inestabilidad de precios, porque los problemas de la producción agrícola es que cuando el agricultor cosecha, ya los precios están en el suelo, ¿no? Entonces hay que tener precios de garantía para tener como incentivados a los productores y que sea un comprador, en este caso el Estado que maneja la política, para que el productor nacional tenga asegurado la compra y el mercadeo o comercialización de los productos necesarios para todos los consumidores. Consumir lo nuestro, Sí, empezar apoyar a los pequeños sí. empresarios. ¿Algún punto para agregar, licenciado, algún punto importante económico? Algo que usted gustaría pues compartir con nosotros. Pues mire, la realidad es que nuestra economía habría que de repente revisarla porque tiene muchas, nosotros vivimos, como se llama, cada gobierno quiere implementar una política y esta cuestión es para mí un poquito de sentido común y de respeto hacia la idiosincrasia del pueblo, ¿no? Si nuestro pueblo, digamos, ha sido productor, digamos, de granos básicos porque primero hay que pensar en la supervivencia del grupo familiar, ¿por qué cambiar el modelo de consumo y el modelo productivo? Porque pensar ahora que todo debe venir del exterior, que los tratados de libre comercio nos van a abaratar y nos van a inundar de productos del exterior, baratos, regalados, eso es mentira. Lo que han hecho es destruir nuestro aparato productivo nacional y hoy tenemos que recuperarlo, ¿no? Entonces, este es un punto muy importante. Yo lo dejaría como reflexión para sus compañeros y compañeras y además los invitaría a que consideren lo que hemos platicado nosotros en esta tarde como una reflexión personal, ¿verdad? Porque esto no se trata de que nadie es dueño de la verdad, sino que cada quien tiene su punto de vista. Entonces lo importante es que los compañeros y compañeras tengan más argumentos, más elementos de juicio para que tomen y opinen sobre la misma realidad nacional con sus propios argumentos. Así es. Pues muchísimas gracias, licenciado, pues por haber aceptado nuestra invitación y por haber pues compartido también su amplio conocimiento en lo que es la economía. Pues por este momento pues sería todo. Agradecerle, como le digo, pues por haber dado de su tiempo para nosotros y pues así nosotros aprender de usted. Muchas gracias. Gracias.